puerta cerrará y dirá: es tarde, ya busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor. Busca a Dios, como el río a prisa va hasta entrar al vasto mar. Vas hacia la eternidad. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde, ya busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, y acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde, ya busca a Dios. Amén. Vamos a gozarnos con un himno más para el Señor. Pero recuerden, es para el Señor. Porque Él hizo lo que hizo por nosotros en la cruz. Junto a la cruz lo murió mi Señor. Por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me sacó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me sacó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me sacó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me sacó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me sacó. A su nombre Esta mañana quiero que abran su Biblia al tercer evangelio, Evangelio según San Lucas. Vamos a leer San Lucas capítulo 6, verso 12 hasta el 16. En aquellos días, él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote,
que llegó a ser el traidor. Esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pedimos una bendición especial para cada uno. Gracias por el privilegio de estar delante de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esta mañana yo tengo un mensaje que quiero hacer la introducción este domingo, porque yo quiero hablar de 12 hombres comunes. Así se llama el mensaje, 12 hombres comunes. Ustedes están pensando ya, bueno, acaba de leerlo, ¿verdad? 12 hombres comunes. Los 12 eran hombres como nosotros, hombres que tenían sus fallas, que tenían sus debilidades, de carácter desiguales, hombres que fueron seleccionados por el Señor Jesús. Él conocía todas sus fallas mucho antes de elegirlo. Incluso sabía que Judas lo iba a traicionar. Nosotros podemos ver eso en San Juan capítulo 6, versículo 70. San Juan 6, 70. Que dice, el Señor hablando de los discípulos, dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor escogió un diablo? ¿Verdad? Era necesario. Él lo sabía. Pero al mismo tiempo, el Señor, ahí mismo en San Juan, capítulo 1, verso 47, escogió otro que era todo lo contrario. San Juan 1, 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así como escogió un traidor, también escogió a hombres, verdaderos, hombres fieles, hombres veraces. Estos hombres comunes y corrientes, el Señor llamó a Pedro, el apóstol impetuoso, Andrés, el apóstol evangelista, y que se fijaba en los pequeños detalles, también a Jacobo, el apóstol de entrega y pasión, a Juan, el apóstol del amor, la ternura, Felipe, el apóstol analítico, siempre estaba analizando las cosas, ¿verdad? No sabemos el camino. A Natanael, apóstol en quien se podía confiar, un hombre íntegro, en quien no había engaño. A Mateo, un cobrador de impuestos. A Tomás, el apóstol pesimista e incrédulo. A Simón Celote, el apóstol celoso por su nación, que estaba dispuesto a combatir el imperio, el gobierno romano, para dar libertad a su pueblo. A Judas, hijo de Jacobo, apóstol trinomio, porque se le llamaba de tres maneras. Se le llamaba a él Lebeo y también alias Tadeo. Eso lo pueden ver en Mateo 10:3 para los que quieran anotar. También Bartolomé, apóstol que era observador, muy tranquilo. Judas Iscariote, el traidor, el cual tenía todos los privilegios de los demás, pero sin embargo no aprovechó esos privilegios, sino que buscaba ocasión para vender al Señor, traicionarlo por un poquito de dinero. Bien, ahora algo interesante. Jesús ganó a miles y miles de hombres y mujeres, pero hay un problema. El Señor no podía andar con esos miles de hombres y mujeres. Entonces escogió a 12, solamente a 12 para que estuvieran con Él. Y como dice la palabra de Dios, Él lo tomó con dos propósitos. Vamos a verlo en Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, vamos a leer
Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. ¿Para qué? 1, para que estuviesen con él. Y 2, ¿para qué? Para enviarlo a predicar. 2 propósitos de llamar a los 12. 1, para que estuvieran con él. Y 2, para enviarlo a predicar la palabra de Dios. Ninguno era conocido por su erudición, ni por su gran saber. No eran oradores, no eran teólogos, no sobresalían por talentos naturales, o tampoco tenían habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran proclives a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que les faltara la fe, a experimentar amargos fracasos. Y el mejor ejemplo de eso lo vemos en Pedro. Pedro, que incluso llegó a negar al Señor. En determinado momento Pedro le seguía de lejos y llegó a negar al Señor. No conozco al hombre. El mismo Señor llamó a los discípulos que eran lentos para aprender. Eso lo vemos en Lucas 24. Vamos a Lucas 24, vamos a leer versos 24 y 25. Ya lo tienen, Lucas 24, estaba en otro capítulo, 24. Dice, y fueron algunos de los de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabe? Hay una versión que dice, oh insensatos y lentos para aprender. Lentos para aprender. Un asunto importante aquí es que estos discípulos estaban divididos en diferentes operaciones. Nosotros sabemos que había uno que era un político. Un político. No estoy hablando de Aníbal, ¿eh? Está aquí. Ustedes dirán que quizá ahora es que algunos creyentes se dedican a la política. Siempre la política ha estado envuelta dentro de la gente de Dios. Un político, eso era el celote. Un hombre que venía de un partido que quería, pues, tumbar el gobierno romano. Ya sabemos eso. Otro era recaudador de impuestos, automáticamente enemigo de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Mateo, si alguien tenía que pagar, por ejemplo, 4 talentos, pues Mateo le cobraba 12. Le cobraba 16, se ponía 12 en los bolsillos y le daba 8 al gobierno. Si alguien tenía que pagar 2 blancas, cobraba 10, ponía 8 en los bolsillos y 2 para el gobierno. Eso hacía Mateo. Y por eso era odiado. El Señor llamó a Mateo. Usted hubiese cogido a Mateo para un trabajo tan delicado como este. Pero mire cómo el Señor llama a este hombre. Entonces, lo demás, hay 4, tal vez 7, que eran pescadores, muy cerca de Capernaum, una ciudad de pescadores. Y yo pienso que quizás eran amigos desde niños. Estaban allí. Los otros no sabemos cómo eran, porque no se dice de ellos nada antes que vinieran con el Señor. Lo que sí sabemos es que la mayoría eran de Galilea, región agrícola,
y dedicada al comercio de rutas. Es decir, era como un lugar donde pasaba el gran comercio. Galilea siguió siendo el principal centro de ministerio de los discípulos. Y nos preguntamos, ¿por qué no Jerusalén? ¿Por qué no Judea, que eran las ciudades principales? No, Galilea, una ciudad pequeña comercial. Pensemos, el Señor Jesucristo llama a esos 12 con dos propósitos: para que estuvieran con Él, y segundo, para que predicaran el Evangelio. Jesús le enseñó las Escrituras. Algunos piensan que el Señor Jesucristo le enseñó por 3 años. No, el Señor le enseñó por 1 año y medio, alrededor de 18 meses solamente, porque el Señor lo llamó a mitad de su ministerio. Recuérdense que el Señor estaba predicando y le dijo: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Los discípulos, para poder hacer la obra del Señor, necesitaban que Él enseñara. El Señor le dio instrucción moral. El Señor le dio el privilegio de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios. Le enseñó a ser misericordioso, perdonadores con sus enemigos. Le enseñó a amar a los demás. Fue un seminario intenso, breve, pero intenso. El Señor tuvo una experiencia tremenda, porque dentro del seminario tenía hombres tiernos, dulces, amorosos, hombres belicosos, hombres políticos, hombres comerciales, hombres pescadores, hombres que quizá estaban pensando en otra cosa, menos en predicar el Evangelio, como Judas, que buscaba la oportunidad para traicionarlo. Una diversidad. Había incrédulos, como Tomás. Entonces, en ese grupo, el Señor escoge ese grupo. ¿Qué grupo? Pero el Señor no coge nombres sonoros. El Señor nos llamó los primeros hombres de aquella época. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué no cogió, por ejemplo, a Nicodemo, a Gamaliel, a esos hombres intelectuales? ¿Por qué el Señor nos llamó hombres intelectuales, sino a estos hombres con una serie de problemas, deficiencias? Pedro, que aún Pedro apenas podía envolverse en las letras. Que muchos dicen que Pedro era iletrado, yo no lo creo. Lo que pasa es que Pedro no llegó a hacer una carrera universitaria de aquellos tiempos, pero él tenía conocimiento. Bien, ahora el Señor preparó a estos 12 ¿para qué? Dos cosas. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, y segundo, para predicar. Pero qué cosa. Lo hizo con ese propósito. Eso indica que todos nosotros necesitamos el compañerismo. Pero miren lo que pasó. Esto es triste lo que pasó. Si vamos a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, vamos a leer el verso 56. Vamos a ver. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, ¿qué hicieron? Y el Señor lo eligió ¿para qué? Para que estuvieran con Él, para que predicaran el Evangelio. Pero ahora todos huyeron. ¿Y dónde está Juan, el discípulo amado? ¿Dónde está Pedro, el intrépido que dijo, mi vida pondré por ti? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Natanael, el íntegro?
Se dice, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. La Biblia dice, en todo tiempo, ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que esos 12 eran amigos del Señor? Andaban con el Señor, comían con el Señor, dormían en el mismo lugar que el Señor, iban a predicar con el Señor, veían los milagros que hacía el Señor, estaban con Él todo el tiempo. ¿Eran o no eran amigos del Señor? Usted puede comer con un enemigo, andar con un enemigo, dormir con un enemigo, estar todo el tiempo con un enemigo. ¿Usted puede hacer eso? ¿Comer? ¿Con quién es que se come? Por lo menos eso tengo yo entendido. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dejándole, huyeron. Hubo 3 de ellos que tuvieron una experiencia maravillosa. Nosotros buscamos en Mateo 17, como estamos en el libro, Mateo 17, mire, comenzando con el verso 1, ¿qué dice? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías, hablando con él. Por eso sabemos que Moisés no murió, porque Elías tampoco murió. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Parecía, mis hermanos, que Jesús había fracasado en la enseñanza de sus discípulos. Ahora, tomándolo desde el punto de vista humano, daba a entender eso, ¿verdad? Que Jesús había fracasado, porque todos lo dejaron, todos huyeron, ni aun Pedro, que dijo que iba a dar su vida por el Señor, estaba ahí. Todos le huyeron. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentiría el Señor en este momento, en su parte humana, cuando todos le dejaron? El Señor no vio al discípulo amado, Juan, no vio a Pedro el intrépido, no vio a Natanael el íntegro, no vio a ninguno. Todos huyeron. Me hace pensar a mí, en una ocasión, una anécdota que conozco, de una congregación en Cuba, y prohibido en los tiempos cuando Fidel vivía, entraron 2 soldados. Y dijeron, ajá, queríamos encontrarlo. Todos ustedes están aquí que no son cristianos. Pueden salir. Pero los que son verdaderamente cristianos, pónganse ahí al frente, porque le vamos a disparar, lo vamos a fusilar. Comenzaron a salir en fila india. Y pasaron al frente como 7 u 8. Después que se fueron todos, los cuales le dijeron, ¿están ustedes dispuestos a morir por Jesucristo? Y ellos levantaron la mano y dijeron, estamos dispuestos a morir por Jesucristo porque Él murió por nosotros. Los guardias pusieron su rifle en un banco y dijeron, nosotros también. Pero queríamos que las cucarachas se fueran. Y ellos pasaron al frente y abrazaron a sus hermanos en Cristo Jesús. Qué ejemplo de fidelidad, ¿verdad? Qué ejemplo de fidelidad. Mientras tanto, todos los demás se fueron. Y esa congregación llegó a ser una tremenda congregación, porque ahí entraban los verdaderos. Yo imagino que cada determinado tiempo esos 2 guardias cogían su fusil y volvían para probarlos.
Y así mantenían la congregación limpia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero mi hermano, eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Parecía un verdadero fracaso, pero no se queda ahí. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él no iba a perder lo que Él ganó. Él no iba a perder su tiempo. Y más adelante, el Señor los anima. Y le dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más adelante, en Hechos capítulo 2, aquí está lo precioso. Hechos 1, vamos a ver en Hechos 1, comenzando con el versículo 6, mire lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí viene el verso, leámoslos todos, el 8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros la llenura del Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Habla sobre la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo. Y me seréis testigo ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en Villamella. ¿No es así? Hasta lo último de la tierra. ¿Acaso esto no es parte de la tierra? Hasta aquí. Esa influencia de esos 12 hombres, mis hermanos, ha llegado hasta aquí a Villamella. El Señor le cogió para que estuvieran con Él y para predicar. Pedro le negó. Pero ¿sabe qué? Si usted mira ahí en su Biblia, el capítulo 2, versículo 14, el hombre tembloroso, timorato, el hombre que estaba allí temblando, cuando una sirvienta le dice, tú estabas con él, y él decía, yo no. Ese hombre ahora se pone en pie. 2.14. Hechos 2.14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y comenzó así, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y ahí comenzó una profecía. Y luego que él termina, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón, dice el 37. Y dijeron a Pedro, ¿a quién dijeron? ¿Quién fue que negó al Señor? ¿Quién fue que negó al Señor? ¿Y a quién le dijeron ahora? ¿Qué le dijeron? Dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu. Ese Pedro temeroso, ese Pedro que siempre estaba sobresaliendo, ahora tiene el poder del Espíritu Santo. Es el poder que necesitamos cada uno de nosotros. 12 hombres comunes el Señor llamó. 12 hombres comunes el Señor llamó.
Nosotros vamos a ver a través de esto alguna serie de mensajes sobre estos 12 hombres que nos enseñan a nosotros cómo servir al Señor y cómo depender del Señor. Pedro, antes de la llenura, era un temeroso. Ahora que está lleno del Espíritu Santo, es un hombre que le dice: a quien vosotros crucificasteis y matasteis, el autor de la vida, lo enfrenta y le echa en rostro que ellos mataron a su Señor. ¿Y quién le da este poder? Versículo 8: recibiréis poder. 1:8: recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tiene tu temor? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor de algo? ¿Tiene temor de predicar? ¿Tiene temor de testificar de Cristo? ¿Tiene temor de decir lo que ha hecho en tu vida? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? Le va a decir a los demás: señores, oíd mis palabras, como Pedro, o te va a quedar como Judas, que fue y se mató, se ahorcó. Yo creo que Judas es uno de los hombres que ha hecho lo más excelente en su vida, porque yo creo que lo mejor que hizo fue eso: tirarse desde un árbol y partirse por la mitad por la gran traición que le hizo al Señor. Pero Pedro, aunque le negó, dice la palabra que él salió fuera del patio y lloró amargamente y confesó al Señor. Y por eso el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, 3 veces. Y al final comenzó a llorar. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Aquí tenemos a Pedro. Ahora, lo interesante solamente no es comenzar, sino terminar con el Señor y seguir haciendo la obra de Dios. Seguir haciendo la obra de Dios. Comenzaste bien, sigue bien y termina bien, para la honra y la gloria de Dios, como estos 12 hombres comunes y corrientes, pero que muchos de ellos amaron al Señor, y hoy día su mensaje llega hasta Villamella, hasta el mundo entero. Que seamos nosotros ejemplo y que tomemos el ejemplo de esos hombres para la honra y la gloria de Dios. Señor le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por darme el privilegio de hablar a los hermanos como te pedí. Sabemos que cometemos imprudencia en nuestras vidas, fallamos, pero tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Sigue haciendo la obra en medio nuestro. Sigue trabajando en nuestros corazones y que nosotros podamos ser íntegros, siempre estar presto a estar fieles y firmes en cada ocasión, en cada momento, en nuestra vida, en nuestro diario, discurrir delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.